Damos gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad que Él nos concede para poder estar juntos, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios. Y sabemos que es el mismo Dios, ¿verdad? Que nos convoca, que nos llama a adorarlo. Y pues la respuesta de todo creyente, del pueblo de Dios, es acudir. Entendiendo que no podemos acercarnos a Él solamente por nuestras obras. Es por eso que tenemos que confiar en que en Cristo podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial. Por eso en su nombre oramos, por eso recordamos la Escritura que es su palabra, ¿verdad?, que nos llama a la adoración. Entendemos que no nos podemos acercar y tenemos un tiempo de confesión. Confesamos nuestras faltas, que obstaculiza esa comunión con Dios, confiando y esperando en Cristo. Luego confiamos en que recibimos su perdón, le cantamos como gratitud, reconociendo la esperanza que en Cristo podemos tener. Y estamos listos para escuchar lo que tiene en su palabra. Y luego oramos para responder, pidiéndole su fortaleza y su guía para poder caminar en obediencia. Gracias a Dios porque nos permite ser parte de su pueblo. Vamos a orar, hermanos. Venimos delante de ti, Señor, a rogar tu guía, tu dirección. Venimos delante de ti, oh Señor, para pedir que hables a nuestros corazones. Venimos delante de ti, oh Señor, en el nombre de Jesús, para rogar que nos des oídos para oír. Te rogamos, Señor, que toques nuestros corazones. Creemos firmemente que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra no regresa a ti vacía. Esto es gran esperanza, porque tu palabra, Señor, es poder. Rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones en este tiempo que vamos a reflexionar, meditar, leer tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Les invito a ver sus Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 12. Vamos a ver el final de este capítulo. Este es el relato que el pueblo de Israel tiene que oír, tiene que escuchar. Recuerden que el pueblo de Israel se está dirigiendo a la tierra de Canaán, una tierra pagana, donde hay muchas explicaciones de la vida, hay muchas leyendas, muchos mitos. Explican que el hombre vino de esta manera, que los dioses son la luna, la tierra. Muchas cosas estaban rondando alrededor del pueblo de Israel y que era fácil confundirse, ¿verdad? Era fácil escuchar, meter ideas, ideologías, filosofías. Pero Moisés trae el relato. Estos son los orígenes. Ese es el relato verdadero. Y obviamente al eliminar el relato verdadero, ¿qué queda? Pues lo que los hombres inventan. Las construcciones falsas de los hombres respecto de lo que es la vida, las explicaciones, etc. De ahí surgen leyendas también, al no poder entender porque eliminan la verdad, cuentan leyendas. Pero ese es el relato que el pueblo de Dios es llamado a escuchar. Vamos a leer en estos textos la ordenanza, el inicio del matrimonio. Del versículo 18 al final. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Esta es la ordenanza del matrimonio. El autor es Dios. Y ese es el relato. Leía en esta semana algunos de los resultados del último censo del 2020 en relación con los matrimonios. Y ese año 2020, se registraron 335.563 matrimonios. Pero llamó mi atención que ahora ya aparece una división. 33.087 entre parejas de hombres y mujeres y 2.476 entre personas del mismo sexo. O sea, el Estado ya decidió que esto va a ser también llamado matrimonio, el matrimonio igualitario. En relación con el Estado de Yucatán, en los últimos 10 años, disminuyó la población casada, pero incrementó la divorciada e incrementó al doble las personas en unión libre. La gente ya está tomando la facultad que le corresponde a Dios. Ahora, así será el matrimonio, así será la vida sexual, así será. Esta será la ética para la vida sexual. Esto es lo que se va a valorar ahora. Este pasado jueves, mientras esperaba el tiempo de mi cita en el Seguro Social, me paseaba un tanto desesperado, 1 hora, no me llamaban. Después de 1 hora me paré de mi asiento y empecé a caminar por allí mientras seguía esperando, pero me detuve en un módulo, vi que había folletería, pues lo típico, ¿verdad? Agarras uno. Tomé la cartilla, así dice, la cartilla de los derechos sexuales de las y los adolescentes. Entonces lo leí. Y decía que el gobierno se compromete a garantizar, por ejemplo, el derecho a la identidad sexual. Es decir, los adolescentes tienen derecho a construir, decidir y expresar su identidad de género y orientación sexual, y el Estado se compromete a que esa identidad que esa persona ha decidido sea reconocido en documentos oficiales. Lo que ellos digan, el Estado dice, sí, cómo no, eso va a ser. Así también el Estado se compromete a garantizar que los adolescentes ejerzan y disfruten plenamente su sexualidad, de manera que puedan vivir cualquier expresión sexual, erótica o de género que elijan, libre de presiones. También garantiza el derecho de manifestar públicamente sus afectos, ya que se considera que esto promueve una cultura armónica, afectiva, libre de violencia y de respeto a la diversidad sexual. Leía con bastante asombro cómo el contenido apunta a sacar de escena al autor y creador de la vida. Israel seguramente estaba rodeado de explicaciones así. Seguramente estaba rodeado también de similares cartillas. Pero hoy vamos a reflexionar en el relato del inicio. El relato del matrimonio instituido por Dios. Quisiera dividirlo en un par de enseñanzas. La primera, del versículo 18 al 23, que podemos encontrar es: en el matrimonio solo una mujer es idónea para el hombre. Leímos en Génesis 1:31 que una vez que Dios terminó su creación, finalizando con la mujer, declaró que era bueno en gran manera. Él es quien pronunció, bueno en gran manera. En ese relato de la creación de Génesis 2 es también el mismo Dios creador quien observa algo y que tal vez puede traer asombro. Declaró que la soledad del hombre no era buena. De ahí que leemos en el verso 18 que Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo. Dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Puede sorprender esta afirmación, ya que todo lo que había estado diciendo declaraba que era bueno. Esta es la primera ocasión que dice Dios que no es bueno. ¿Qué ha pasado? Si Adán tenía a Dios, ¿no era suficiente? No perdamos de vista que es Dios el que hace esta afirmación. No se trató de alguna queja de Adán. Esta declaración no salió de una plática sostenida entre Dios y Adán. De hecho, el relato nos hace entender que para Adán estar sin compañía humana no era un problema. Y ni siquiera se dio cuenta que no era bueno que él estuviera solo. O puede ser
que ni siquiera se sentía solo. Adán estaba en el Edén con todas las abundantes provisiones que Dios le había concedido. Tenía animales de todo tipo que lo tenían a él como su gobernador. Y sobre todas las cosas tenía a Dios que caminaba con él. Esta declaración, no es bueno que el hombre esté solo, vino de Dios. Fue el resultado de su evaluación, su perfecta evaluación. Varios teólogos han afirmado que este es el acto más humilde que uno pueda imaginar. Es el acto más libre de egocentrismo que puedas imaginar. Dios hizo a los seres humanos para que no solo lo necesitaran a Él, sino también a otros seres humanos. Otras relaciones. Cuán humilde de parte de Dios es esto. Podemos entender en esto que la comunión sola con Dios, incluso aún estando en el paraíso, el Edén, no es el plan de Dios para la humanidad. Dios es quien determina que el hombre tenga la necesidad de compañía y es Él mismo quien se dispone a proporcionársela. Entonces leemos, le daré ayuda idónea para él. Esta frase se va a repetir en el verso 20. La palabra ayuda aquí es una palabra fuerte. Es una palabra militar. Se usa regularmente en la Biblia, el Antiguo Testamento, para referirse a los refuerzos militares. En varias ocasiones, Dios mismo usa este término para referirse a Él. Moisés se refirió a Dios como su ayudador que lo libró de Faraón. Se usaba esta palabra ayuda para referirse a la ayuda de Dios contra los enemigos de Israel. En el Salmo 22, en el Salmo 121, en el Salmo 124. Es esta palabra la que usa Dios para referirse a la compañera que le hará a Adán. Pero también señala un adjetivo, idónea. Algunas versiones traducen esto como adecuada. La palabra usada aquí, mire, se traduce literalmente como opuesto a él. ¿Cómo? ¿Alguien que se le va a oponer? No, pues todavía no había venido la caída. ¿Cómo puede ser la mujer una ayuda opuesta al hombre? A lo que se refiere aquí, la palabra es correspondiente a él. O sea, su contraparte. Adecuado a su naturaleza y su necesidad. Son diferentes, son opuestos en ese sentido. No sería otro hombre igual a él. Dos piezas de un rompecabezas simplemente no encajan si son idénticas. Eva será creada como ayuda idónea de Adán, y ser idónea supone una relación complementaria. Ahora, es Dios mismo quien hace que Adán se diera cuenta de su necesidad de compañía. Él se daba cuenta. En el relato de Génesis 1, 26, 28 leemos que Dios confirió a Adán la responsabilidad de gobernar sobre los animales que creó. En el relato de Génesis 2, 19 miramos este cumplimiento del mandato de Dios, donde dice, Jehová pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viesen cómo las habían de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hasta ese momento, hermanos, había sido Dios quien estaba poniendo nombres a su creación. Fue Dios quien llamó a la luz día, a las tinieblas le llamó noche, a la expansión sobre las aguas lo llamó cielos, a lo seco llamó tierra, a la reunión de las aguas llamó mares. Pero ahora esta facultad de poner nombres se la confiere a Adán. Poner nombres manifiesta autoridad, manifiesta gobierno. Eso es justo lo que Dios le está concediendo a Adán. Este proceso de poner nombres, no pensemos que fue un proceso caprichoso de jugar a poner nombres con base en lo que veía, ¿no? Debió ser una profunda reflexión y familiaridad con la naturaleza de los animales. Profundo análisis que realizó al ir cumpliendo su responsabilidad de poner nombres apropiados a los animales. Eso debió agudizar su capacidad de diferenciar y categorizar, que de seguro lo llevó a notar que él no tenía compañía. Como dice en el verso 20, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios pudo estar aquí preparando y concientizando a Adán para anhelar y valorar una compañía correspondiente a él, una ayuda idónea que estaba por llegar.
Alguien que sería igual y diferente al hombre. Alguien cuyas diferencias correspondientes harían al hombre completo para lo que Dios quería que hiciera. Pues el apóstol Pablo diría que el hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer para el hombre. La mujer haría posible que el hombre hiciera lo que nunca podría hacer solo. Y lo mismo para la mujer. Entonces es Dios quien crea la necesidad, es Dios quien hace que Adán se dé cuenta de esto y es Dios quien le provee la ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios pone a dormir a Adán. Y mientras dormía profundamente, tomó una de sus costillas y de ella hizo una mujer. Hay quienes afirman que todo eso es un cuento. Eso de la costilla que es... El asunto es que la costilla es real. Fue una de las costillas de Adán. Una costilla larga, curva, esas costillas. Fue sacada de Adán, húmeda, fluidos de Adán. Luego fue cerrada la abertura hecha. Ni Adán ni Eva fueron creados de la nada, ex nihilo. Ninguno de ellos fue creado. Adán fue hecho del polvo y Eva de la costilla de Adán. El mismo material que Adán. El mismo material de los huesos y de la carne de Adán. Eva fue la primera persona en ser creada de un ser vivo. Y ya que venía de Adán, compartía perfectamente la imagen de Dios. No perdamos de vista que Adán se durmió profundamente, mientras Dios hizo a la mujer. No se trató de una anestesia local, de manera que Adán pudiera también hablar y ver lo que Dios estaba haciendo. Adán no dio sugerencias, no dio opiniones. Señor, hazla así. Oye, Señor, mejora esto o aquello, ni nada de eso. Adán se durmió plácidamente mientras Dios creó a la mujer. Como señala este comentarista Bonrat, la creación milagrosa de Dios no permite mirar. Terminada la obra, la mujer es traída a Adán. De aquí se dice que Dios es el primer padre en entregar a la novia. Si Dios permite, me va a tocar a mí pronto eso. La trajo a Adán para que tuvieran una relación llamada matrimonio. Una relación diferente de cualquier otra relación que pudiera existir en el mundo. Al mirar a Adán, la obra perfecta que nunca habían mirado sus ojos, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Lo que vio fue algo así como un espejo de sí mismo, pero con notables diferencias, pero muy agradable a su vista. De seguro estaba impresionado, gratamente impresionado. La mujer debió ser hermosa, perfecta de cuerpo y perfecta de alma. Ella era perfectamente sin pecado. Y mientras estaba de pie, por así decirlo, colgada del brazo de su padre, Dios estaba allí, la lleva a Adán para que la viera. Y de su boca, de Adán, sale una respuesta en forma poética. Nótese que son las primeras palabras humanas registradas en la Biblia. Poesía. Es seguro que Adán lo dijo muy emocionado. No creo que lo haya dicho: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo dice muy emocionado. También pienso que Eva quedó emocionada al escuchar a Adán. De nueva cuenta, notamos que usa de la facultad que Dios le había concedido para poner nombres. Entonces la llama varona. En el original de este poema, a lo mejor los que tienen Biblia de estudio que está allá van a ver ese juego de palabras que se pudiera leer. Se llamará Isha porque de Ish fue tomada. Isha varona, Ish varón. Y aquí se muestra lo estrechamente relacionado que están los hombres y las mujeres. Adán incrustó su propio nombre en el de ella. El comentarista Sidney Greidanus dice: la misma carne, los mismos huesos, pero el sexo opuesto.
Ish e Isha se complementarán perfectamente. Dios había hecho anhelar a Adán su ayuda idónea. Y lo hizo darse cuenta cuando lo puso a realizar el trabajo de ejercer autoridad sobre los animales, poniéndoles nombre. Allí fue cuando se tuvo que dar cuenta que no había compañía idónea para él como había con los animales. Sin embargo, ahora Dios le había traído su amor anhelado. Fue Dios quien declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Fue Él quien creó esta necesidad e hizo que Adán se diera cuenta de su necesidad de compañía. Y es Él quien le proveyó su ayuda idónea. No provino de una queja de Adán. Estos son los antecedentes del matrimonio. Es una institución creada por Dios. Dios estableció que en el matrimonio una mujer sea la ayuda idónea para el hombre. Mis amados hermanos, varones, el hecho de que nuestra esposa sea ayuda idónea no significa que seamos nosotros los protagonistas del matrimonio. De ninguna manera. No debe ser motivo de jactancia. La palabra idónea, como señala en la Biblia de la Reforma, hay una nota, dice allá, implica la insuficiencia del hombre, no la inferioridad de la mujer. Tengamos claro que nuestra esposa es creada a imagen y semejanza de Dios y la creó con el firme propósito de ser ayuda idónea. Amadas hermanas, ustedes como esposas reconozcan su valor como ayuda idónea. Esto capta perfectamente el papel y la dignidad como esposa. Usted es una ayudadora. Esto no la hace inferior. No olvide que es la misma palabra que se usa para el Señor Dios una y otra vez en el Antiguo Testamento, cuando se dice que el Señor es mi ayuda. Usted es una imagen viva de Dios viniendo en ayuda y rescate de su marido. Qué gran posición y responsabilidad es esa. El compañerismo es una gran necesidad básica que la mujer cumplirá en la vida del hombre. No exclusivamente la procreación, aunque esto es una parte también importante. Si usted no es esposa, tenga claro que usted es valiosa. Las sociedades creen que no eres nadie a menos que seas el cónyuge de alguien, pero no es así. Pablo dice que la relación que cada cristiano tiene con Dios a través de Cristo es tan íntima y tan grande. La relación también que hay como familia de la iglesia es muy grande. De manera que nadie que sea soltero debe ser visto como persona de segunda clase. Después de todo, la persona que nos salvó era soltera. El matrimonio, solo una mujer es idónea para el matrimonio. Pero una segunda lección que podemos encontrar aquí es que en el matrimonio solo un hombre y su mujer pueden ser una sola carne. Es Dios quien establece que el matrimonio sea una sola carne. Una vez que Dios ha creado la pareja de hombre y mujer que conformará el matrimonio, una vez que hemos visto cómo Adán expresó en forma poética su emoción al conocer a la mujer que Dios le trajo, se establece el fundamento de esta institución llamada matrimonio en la voz del narrador Moisés, quien recibe esto por revelación divina. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El señalamiento que se hace de dejar a su padre y a su madre no significa abandono, y que nunca más los vuelven a ver. Somos llamados a honrar a nuestros padres, a velar por ellos, a proveerles en sus tiempos difíciles. Es un mandato de Dios. Lo que se establece aquí, dejará a su padre y a su madre, establece la nueva lealtad que el hombre tendrá. Establece la prioridad de la lealtad en el matrimonio. Por eso dice, y se unirá a su mujer. El matrimonio debe ser visto como una relación de amor y lealtad hacia la mujer de tu pacto, con quien serás una sola carne. Nótese que es Dios quien ordena esta unión y la declara una sola carne. Una sola carne será la unión de dos seres diferentes en su anatomía física, con órganos sexuales diferentes. La declaración de una sola carne vino de Dios. Desde el principio trajo
a la existencia lo que sería el fundamento del matrimonio. Este es el matrimonio y romance establecido y aprobado por Dios. Este es el del hombre que se une a su mujer para ser una sola carne. Nada de esto fue concebido por el hombre. Nada de esto fue la idea del hombre. Vino de Dios desde el principio. Este es el diseño original que Dios estableció y lo declaró bueno en gran manera. Por lo tanto, debe permanecer así. También vemos que la orden divina de ser una sola carne es una relación, esa es la relación santa, consagrada a Dios, que Dios bendice. Termina diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Pero por qué será que no se avergonzaban? ¿Será porque ambos tenían cuerpos perfectos? Sin duda su apariencia era perfecta. Físicamente no había nada de qué avergonzarse. Cuando Dios creó al hombre, dijo que su creación era muy buena. Así que el hombre y la mujer eran perfectamente hermosos y guapos. No había ningún defecto, pero no se avergonzaban por eso. El hombre y la mujer estaban sin pecado. No había barreras que estorbaran su relación. No había barreras que estorbaran su relación con Dios. No había nada de qué avergonzarse. Era una relación creada por Dios, sin pecado, consagrada para Él. Esta es la relación que Dios bendice. La relación matrimonial, donde se hacen una sola carne, se trata de una relación santa. Se trata de una relación que Dios aprueba. Es una relación que ocurre en el marco de una relación de pacto, como vimos en el versículo 24. Hombre y mujer se aferran el uno al otro en una unión donde se vuelven una sola carne. Esto no es un experimento de Dios. Dios no estaba probando a ver si aquí sí funciona, sino iba a ser otra estrategia o iba a ser otra manera. Es una institución aprobada por Dios, una institución digna de honra. Este es el matrimonio que debe ser tenido en honra y alta estima, como dice Hebreos. Muchos años después de recibir Moisés este relato de parte de Dios, Jesús lo citó, justamente este relato. Lo citó como palabra de Dios. En aquel episodio cuando los fariseos le preguntaban acerca del divorcio. Y Jesús respondió, les dijo, no me digan que no han leído el relato del principio. ¿No habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos uno, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Jesús confrontó a estos fariseos refiriéndolos al relato del Génesis. Al relato que explica el diseño y fundamento del matrimonio, confirmando con esto la enseñanza bíblica del matrimonio. Ellos querían que hablara del divorcio, pero Jesús no habló del divorcio, Él los llevó al principio. Ese es el diseño. Este es el diseño. Hermanos, tengamos en alta estima el matrimonio que Dios nos ha concedido. El diseño original es un hombre con una mujer para unirse a ella y ser con ella una carne. El diseño original no considera divorcios, no considera tríos, ni cuartetos, ni orgías, ni uniones del mismo sexo. El matrimonio es una relación con la mujer de tu pacto, una relación, como resume el Dr. Wayne Mack, una relación completa, exclusiva y vitalicia. Pero hay más de esto, hermanos. El matrimonio instituido por Dios va más allá. Hay un significado más profundo. Años después de Jesús, el apóstol Pablo citó estas mismas palabras. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego dice, grande es este misterio de la unión del hombre y la mujer. Es un misterio grande. Pero yo estoy diciendo esto en relación de Cristo a su iglesia. Es un gran misterio esto. Pero Pablo está diciendo con respecto de Cristo y su iglesia. El matrimonio modela finalmente el amor comprometido de Cristo
con su esposa, la iglesia. Esa es la figura, la imagen que se usa en esa relación de Dios con su pueblo, con su iglesia. La relación de un hombre con una mujer, en la institución llamada matrimonio. La relación de amor, de una sola carne, expresa la más profunda intimidad. En esa intimidad todo se comparte. Y esto es así entre Cristo y su iglesia. Ese es el significado más elevado y el propósito esencial del matrimonio. El matrimonio a eso apunta, a la relación de cercanía, de intimidad, de amor, de sujeción, de orden que Cristo quiere tener con su iglesia. Apunta a la relación más grande que jamás llegará a existir. El matrimonio exalta la gloria de Dios. Amados hermanos, si ustedes están casados, ese es el propósito por el cual están casados. Amado joven, si vas a casarte, ese es el propósito para el cual te vas a casar. Representar el amor de Cristo por su iglesia. Si estás casado y no vives en línea con este propósito, pues únete a este propósito. Te llama, la palabra de Dios te llama a que vivamos de acuerdo con el diseño de Dios. Vivir bajo este propósito hace que el matrimonio, que tu matrimonio con tu cónyuge sea de gran importancia y sea tenido en alta estima. Esto hace que valga la pena continuar guardando el pacto y los votos del matrimonio. El divorcio no forma parte del proyecto de Dios, ya que eso significa el rompimiento del pacto con tu cónyuge. Y eso de ninguna manera modela el amor de Cristo por su iglesia. Cristo nunca va a abandonar a su iglesia. Cristo nunca se va a divorciar de su iglesia. Está comprometido en conformarla a una iglesia santa, sin mancha ni cosa de lo cual se pueda avergonzar. El propósito, la perspectiva de Cristo es la eternidad. Y así tenemos que mirarnos en el matrimonio. No decir, este hombre o esta mujer no va a cambiar jamás. Si ha nacido de nuevo, es un creyente, tiene que mirar. El que comenzó la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Por eso la idea de unión libre o matrimonios abiertos o matrimonios del mismo sexo simplemente no pueden coexistir. No es el hombre el que establece el significado, el fundamento y los principios que regirán el matrimonio. Es Dios, su sabio creador, es quien lo establece. Es allí donde el hombre y su mujer serán una sola carne y estarán desnudos y no se avergonzarán. El matrimonio no puede ser tomado a la ligera. No puede ser redefinido a nuestra conveniencia sin sufrir las consecuencias. No se trata de un modelo antiguo que la sociedad puede reemplazar por una versión moderna o ajustada a esta cultura y a estos tiempos. Amados hermanos, no somos nosotros los inventores de la ética sexual bajo la cual vamos a vivir. No somos nosotros los diseñadores. Somos los receptores de la ética de Dios que se encuentra en su palabra. Como creyentes somos los promotores y defensores de lo que hemos recibido de Dios. No somos nosotros los que vamos a determinar si la fornicación, si el adulterio, si la pornografía, si la homosexualidad, la pederastia son moralmente correctos o incorrectos de acuerdo con la cultura o los tiempos. Es Dios quien tiene la última palabra y ya la dijo. Amados hermanos, las Sagradas Escrituras son nuestra autoridad final en asuntos de fe y conducta. Somos llamados a estudiarla y a meditarla y a vivir con la palabra siendo la lumbrera a nuestro camino. Hoy en día se siente mucho la presión en contra de esta institución de Dios llamada matrimonio. Por ejemplo, la legislación de los gobiernos de los últimos tiempos apunta hacia la deconstrucción y redefinición a su conveniencia del matrimonio. Lo que Dios aprobó y dijo que es el matrimonio, el mundo está estableciendo que ahora será reconocido y tenido como legal otros tipos de matrimonios, como el llamado matrimonio igualitario. Ni Jesús ni Pablo, ni ninguno de los escritores inspirados enseñaron, ni propusieron, ni aceptaron otro diseño para el matrimonio que no sea el que aparece en el relato de Génesis.
Hay quienes dicen, bueno, lo que Jesús no condenó, no debemos tampoco condenarlo nosotros. Es una de las objeciones populares que se dice, como Jesús no habló acerca del matrimonio igualitario, cuando menos él se mantiene en una posición neutral. Si no es que, pues, a lo mejor estuvo hasta abierto a esto, a esta posibilidad. Son los llamados argumentos de silencio. Pero hermanos, hace momentos vimos que Jesús habló del matrimonio y lo definió, utilizando el pasaje de Génesis, con el cual afirmó el matrimonio como algo que se lleva a cabo entre un hombre y una mujer. Lo cual refleja el hecho de que Dios nos hizo hombres y mujeres para que cuidemos juntos de la relación. Con esa definición, el matrimonio igualitario queda excluido. Si Jesús hubiese querido extender el derecho del matrimonio más allá de esta definición, esta era su oportunidad. Pero no la tomó. Jesús nunca habló del matrimonio homosexual porque la manera en que definió el matrimonio ya lo excluía. No guardó silencio sobre el tema, como algunos afirman. Hay quienes dicen, oiga, gran parte de la Biblia está desactualizada. Dicen, por ejemplo, que así como el código levítico, el pasaje de Levítico, es donde prohíbe la homosexualidad. Dicen, también prohíbe comer mariscos. Levítico 11. Sin embargo, los cristianos, dicen ellos, ya no consideran que comer mariscos sea malo. Entonces, de igual manera, la homosexualidad ya no está prohibida. Rechazan el entendimiento del Nuevo Testamento de las leyes ceremoniales de Moisés en relación con el sistema de sacrificios y la pureza ritual se cumplieron en Cristo. Ya no son vinculantes, pero que la ley moral del Antiguo Testamento todavía está en vigor. Hebreos 10:16, por ejemplo, nos dice que el Espíritu Santo escribe las leyes de Dios en los corazones de los hombres. Aunque es el mismo libro de la Biblia, también nos dice que algunas de esas leyes mosaicas, las ceremoniales, ya no operan sobre nosotros. Los que mantienen una postura así se niegan a reconocer que en la Biblia se habla de tres tipos de leyes. La ley civil, la que es como la constitución política de Israel, sobre sus batallas, sobre el pago de impuestos, que no opera para nosotros. Esa es la ley ceremonial, con la que ellos tenían que llevar a cabo un sistema de sacrificios y rituales de purificación para que pudieran estar ritualmente limpios para poder adorar a Dios. Que esto se cumplió en Cristo. Y la ley moral, que esa no cambia. Cuando ellos dicen, los cristianos ya no consideran malo comer mariscos y luego lo aplican a la homosexualidad, aunque asumen que Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la regla de oro, esa sí todavía está en vigor. Pues si vamos a eliminarlo, que se elimine todo. De esta manera asumen que los cristianos mismos, y no la Biblia, tienen el derecho de decidir qué partes de la Biblia están esencialmente desactualizadas. Eso cambia decisivamente la máxima autoridad para definir el bien y el mal y se le pone al cristiano lejos del texto bíblico. Pablo en 1 Timoteo, si sabemos que la ley es buena, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Las prohibiciones contra ese tipo de pecados se reafirman en el Nuevo Testamento. Y ahí están. Jesús mismo dijo que esos rituales de purificación, allá en Marcos 7, en ese episodio, él declaró limpio los alimentos cuando lo quisieron acusar de que no se lavaban las manos conforme al ritual.
Y dice que Jesús declaró nulo este asunto. Hay otros que dicen solo los actos homosexuales donde hay explotación o abuso son condenados en la Biblia. Es decir, afirman que la Biblia no condena esos actos siempre y cuando haya consentimiento mutuo. Pasajes donde hay explotación, eso sí, porque va en contra del prójimo. Bueno, es complicado llegar a una conclusión de ese tipo. En Romanos 1 leemos que se condena todos los actos y uniones entre personas del mismo sexo, ya sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, independientemente del consentimiento mutuo. Mira cómo dice el texto. Sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. Eso es mutuo consentimiento, no es asunto de explotación. Y Pablo está tocando estos temas. Se encendieron los unos contra los otros. Pablo describe este pecado como hombres ardiendo en pasión unos por otros. Aquí no hay abuso, explotación, hay reciprocidad, mutuo consentimiento. Y nada de eso es aprobado por Dios. Está en contra de su diseño. También hay quienes afirman que la homosexualidad, por ejemplo, está en la categoría de la raza. Es decir, así como Dios hace que las personas sean blancas, negras, rojas, amarillas, así también las hace heterosexuales, homosexuales. Dios los hace así y está bien. Simplemente actúan como lo que realmente han sido hechos. O sea, Dios así me hizo. Me hizo de esta tez y está bien, voy a disfrutar ser moreno. Nuestra sociedad presiona a sus miembros para que crean que tienes que ser tú mismo, que los deseos sexuales son cruciales para la identidad personal. Dice Tim Keller que cualquier freno a los fuertes deseos sexuales conduce a daños psicológicos y que las personas deben ser libres de vivir como les parezca. Pero si las personas nacen con esta orientación y no pueden hacer nada al respecto, pues entonces no tendrían que rendir cuentas de esto. Sin embargo, Pablo escribe en 1 Corintios 6 y señala categorías de pecado aquí. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La gente no nace así, hermanos. Dios no hace a nadie fornicario, Dios no hace a nadie idólatra, adúltero, ladrón, sodomita, ni pervertido sexual, ni avaro, ni borracho. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa puede tentarnos y tratar de llevarnos por muchos caminos diferentes hacia el pecado. Pero somos responsables de nuestras propias acciones. Pero mire qué hermoso termina Pablo esta porción. Dice, esto eran algunos de ustedes. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Él estaba escribiendo a aquellos dentro de la iglesia de Corinto, diciéndoles que algunos de ellos solían robar, engañar, adorar ídolos, estafar, practicar la homosexualidad, pero ya no lo hacen porque fueron salvos y Jesús los está limpiando y los lleva a Jesucristo, a su obra perfecta de la cruz del Calvario. Esto es esperanza para nosotros los pecadores. Todos luchamos con el pecado. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para lavarnos de cualquier pecado en el que hayamos estado esclavizados. Su obra perfecta a nuestro favor y su perfecta obediencia que ahora abona a nuestra cuenta es suficiente para declararnos justos delante de su Padre. Y su poderoso Espíritu operando en la vida del pecador arrepentido es suficiente para despojarnos del viejo hombre viciado con el pecado y hacernos caminar en santidad y obediencia a su palabra. No cabe duda que la institución del matrimonio está bajo ataque. Y es de esperarse, de hecho, así ha sido desde que Dios en su gran amor y bondad instituyó el matrimonio.
Satanás ha buscado acabar con él, ha buscado desintegrarlo. Ha pulido sus estratagemas en todos sus años de existencia para distorsionar, para romperlo, para desacreditarlo, para deconstruirlo. Porque en el matrimonio se muestra el acto de creación más asombroso de Dios, porque es una imagen de la salvación y la sumisión de la iglesia a su esposo, Jesucristo. Amada iglesia, oremos por los matrimonios. Y no nos movamos ni un ápice de la definición que Dios mismo ha hecho. Vivamos nuestros matrimonios de acuerdo con lo que Él estableció que sea. Honremos el matrimonio que Dios estableció y esforcémonos en la gracia en representar el futuro matrimonio de Cristo con su iglesia. Esta verdad bíblica del matrimonio no se puede representar en la variedad de la pornografía que hay. Esta verdad bíblica del matrimonio no se puede representar en las aventuras extramaritales. Esta verdad bíblica del matrimonio no se puede representar en el adulterio. No lo pueden representar esos matrimonios que se declaran de mente abierta. No se pueden representar en los matrimonios igualitarios. El matrimonio fue instituido por Dios. Dios creó a la mujer de la costilla del hombre y la trajo a Adán para que formara el primer matrimonio y fuera el patrón para el matrimonio instituido por Dios. En el matrimonio solo una mujer es idónea para el hombre. En el matrimonio solo un hombre y su mujer pueden ser una sola carne. Y el significado principal del matrimonio es apuntar a la relación de cercanía, intimidad, amor y sujeción que Cristo, el verdadero y perfecto Adán, quiere tener con su iglesia. Amados hermanos, nuestros matrimonios están destinados a ser pequeñas exhibiciones, esas pequeñas representaciones del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas de que Cristo vino a morir por su pueblo y salvarlos para sí mismo. Nuestros matrimonios han de ser como una especie de ventana que le permite a la gente echar un vistazo, vislumbrar la unión eterna entre Cristo y su iglesia. Y la forma en que amas a tu esposa y no te rindes diciendo que no va a cambiar, sino que luchas por amarla, por apreciarla, tiene como objetivo también ayudar a las personas a ver la forma en que Cristo nunca se da por vencido por su iglesia. El matrimonio es bueno, eso es lo que enseña Génesis 2. Pero si tú eres soltero, dirás, pues esto no tiene nada que ver conmigo. Si eres soltero, la soltería también es buena. No eres menos que el casado. Dios tiene sus planes y propósitos gloriosos para los solteros. El apóstol Pablo, por ejemplo, era soltero y vivió su vida para la gloria de Dios sin casarse. Y él mismo habla en 1 Corintios capítulo 7 de lo bueno que es la soltería. Algo así como, estás soltero, estupendo, quédate así. El teólogo y escritor Vaughan Roberts, un siervo de Dios que ha vivido toda su vida como soltero, escribe en un artículo acerca del tema y allí dice en uno de sus puntos que la soltería no es permanente, no va a ser permanente. Él dice, muchos de los que están actualmente solos un día se casarán, otros seguirán estando solos durante toda su vida, pero ningún cristiano estará solo para siempre. El matrimonio humano refleja el matrimonio que Dios quiere para disfrutar con su pueblo para siempre. La Biblia habla de Jesús como el novio que un día volverá a tomar a su novia a la iglesia para estar con él en la nueva creación perfecta, viviendo una eterna relación de amor con su pueblo. Tal vez anhelas casarte. ¿Qué haces mientras tanto? No dejes de orar por esa petición. Traer al Señor los deseos de tu corazón. Pero también te animo a que inviertas tiempo en crecer en Dios, a entender cada vez mejor el Evangelio, a buscar ser el tipo de persona con la que tu futuro cónyuge querrá casarse. Ruega a Dios no obsesionarte.
Busca primero el reino de Dios y confía en Él. Él es el fiel amante, el fiel proveedor, el fiel protector, el fiel esposo. Los que estamos casados, tal vez le esté a usted resultando difícil permanecer casado. Es que no conoces a ese. Piensas que él no cambia, estás cansado o cansada. Y piensas que es mejor separarte o divorciarte. Pues no olvides de qué se trata el matrimonio. Ruega al Señor no perder de vista el propósito final del matrimonio. Sé ese tipo de esposo, de esposa que Dios quiere que tú seas. Busca mostrar el Evangelio de Cristo. Si estás iniciando o estás involucrado de alguna manera en una aventura, en una relación ilícita, ruega por el bien de tu alma que el Señor traiga convicción de pecado y arrepentimiento. Es una salida falsa, es un engaño que lleva al camino de destrucción y muerte. Por el bien de tu alma, rompe esa relación. Clama a Dios por su ayuda. Regresa a la senda correcta si estás coqueteando con esas opciones. Ruega al Señor que tu matrimonio sea esa ventana que permita a las personas vislumbrar la gloria del Evangelio. Busca apoyo con creyentes piadosos que oren por ti para que recibas el consejo bíblico. Caminen a tu lado. Tal vez estás atrapado en situaciones matrimoniales complicadas, no sabes cómo retomar el rumbo, estás enredado por tu pecado. Cristo es el único Salvador. De eso habla el Evangelio. Ven a Él, clama a Él, pide perdón, pídele poder venir a Él. Dios ha dado también su iglesia. Busca apoyo con creyentes piadosos que oren por ti. Pídeles que caminen contigo. Recibas de ellos el consejo bíblico. Tal vez estés divorciado y vives con culpas. El divorcio es una realidad dolorosa, triste. Debes saber que cuando Dios mira a un divorciado, no mira principalmente su estado civil. Para un creyente en Cristo, en esta condición, su identidad no está en ser divorciado. Su identidad es en lo que Cristo es. En Cristo hay plenitud de gozo. Él nos llama a venir a Él, a clamar a Él. Ruega que guíe tus pasos. Tal vez batallas con la homosexualidad. La vida homosexual no es el propósito de Dios para tu vida. Tampoco lo es el matrimonio. La vida de santidad lo es para tu vida. Este es el proyecto de Dios para tu vida. La vida conforme al carácter de Cristo, eso sí es el proyecto de Dios para tu vida. Una vida de gozo en sujeción a su señorío en tu vida. Si andas en estas luchas, clama a Dios. No cedas a la ideología de este mundo. Aférrate a su palabra. Aférrate a la ética de vida con la que Él nos llama a vivir. Busca apoyo con creyentes piadosos que oren por ti, que caminen contigo con oración y consejo bíblico. Amada iglesia, qué gran responsabilidad tenemos. Predicar el Evangelio, un Evangelio que habla de Cristo, el único y suficiente Salvador, que lleva a cabo el propósito eterno de Dios, conformarnos a su amado Hijo, para vivir para su gloria y vivir una perfecta relación cuando Él venga, una eterna relación de amor con Él. Oremos los unos por los otros. Estemos velando y orando como iglesia, no asustándonos cuando escuchamos testimonios donde hay personas que están batallando. Estemos listos para guiarlos a Dios. Estemos listos para vivir a la luz del Evangelio. Preparémonos día tras día, crezcamos
en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y seamos una iglesia que pueda ser un faro de luz a este mundo que se rompe a pedazos. Y seamos una familia de amor que recibe al débil, que recibe al cansado, que recibe al que está luchando, peleando. Porque nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, que no está en nosotros, sino está en Cristo, el único y suficiente Salvador. Oremos. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por Cristo, agradecidos por tu palabra. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Estamos conscientes de que no tenemos todo claro. Estamos conscientes, Señor, de que es tu Espíritu Santo que nos guía a tu verdad. Estamos conscientes, oh Dios, que tú estás totalmente involucrado en que tu ley santa se cumpla. Ayúdanos, oh Señor, a vivir de acuerdo con ella, a caminar en obediencia gozosa a tu ley que es buena, a tu bendita palabra. Oh Dios, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familias, a poder orar, a poder estar velando y orando los unos por los otros, a poder estar listos, Señor, para recibir a los que tú también sigues añadiendo a tu iglesia. Ayúdanos a tener valor, Señor, para defender tu verdad, cualquiera cosa que esto signifique. Por favor, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Oramos en concordancia con esto. Siembra tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a ser obedientes y caminar a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.